les bendiga. Este es el sexto estudio bíblico de la serie Frutos de la Vida Cristiana. El tema de hoy se titula El fruto de la benignidad. Veamos en primer lugar lo que es la benignidad. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a ser benignos diciendo: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra que comúnmente se traduce como benignos es la palabra griega Christos, la cual también puede traducirse como amabilidad o a veces como misericordia. Esta misma palabra aparece en el listado del fruto del Espíritu que Pablo da en Gálatas capítulo 5, versículo 22. En su sentido etimológico, la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, que ya hemos leído, el apóstol Pablo desarrolla a profundidad este concepto, ya que nos dice cómo debemos de ser benignos, es decir, amables. Y de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordiosos con las demás personas, sabiendo perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Los griegos definían benignidad como la disposición del corazón para considerar a los demás y a sus asuntos como si fueran propios. Su enfoque está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos sus aspectos. Así, en una sola palabra, Pablo establece la ley de las relaciones interpersonales. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con suma amabilidad. La cualidad de la amabilidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás, especialmente en el contexto de la familia y la iglesia, donde estamos constantemente en comunicación, en comunión, resolviendo problemas entre personas, amonestando a los que hacen malas cosas, animando a los tristes, fortaleciendo a los decaídos. Y si la cualidad de la amabilidad no existe entre nosotros, podemos llegar a ser causa de grandes conflictos al ser muy ásperos o imprudentes en el trato con los demás. Pablo nos muestra un precioso ejemplo acerca de esta virtud en su propio caso en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En estos versículos, Pablo nos muestra un ejemplo de amabilidad. Pudiendo haber exigido, basado en su autoridad como apóstol a la iglesia, sin embargo, se presenta como un padre espiritual, recordándole su arduo trabajo a favor de ellos y el buen ejemplo que les dio, para animarlos, para consolarlos y exhortarlos a llevar una vida santa. Estos versículos son un verdadero ejemplo de cómo ejercer la autoridad en la familia o en la iglesia, y por eso Pedro también anima a los ancianos a no ejercer su liderazgo como capataces, sino dando un ejemplo de todo lo que hicieron. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo se produce la benignidad en nuestras vidas? La benignidad es el resultado de un corazón restaurado. Lamentablemente, por causa del pecado, nuestro corazón es malo y desde el principio el hombre se ha desviado de los caminos de Dios en pos de lo que le desagrada. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Siendo así, difícilmente el hombre puede ser benigno por el hecho de ser egoísta por naturaleza. Sin embargo, el Señor transforma el corazón del cristiano por medio del poder del Espíritu Santo con el fin de que produzca el fruto deseado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una vez que el poder de Dios transforma nuestro corazón duro, es nuestra responsabilidad cultivar el atributo de amabilidad, desechando todo aquello que dañe las relaciones que podemos tener con los demás. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, si somos cristianos, estamos obligados a desechar toda maldad y aspectos de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás. Antes bien, debemos sustituirlos por buenas virtudes que favorezcan nuestras relaciones con nuestros semejantes, tal y como Pablo lo vuelve a declarar diciendo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En tercer lugar, la benignidad es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Uno no se puede levantar en la mañana y decir: voy a empezar hoy, voy a ser amable. Aún las mejores intenciones fracasan cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu porque no puede crecer efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir en el Espíritu significa ser controlado por su presencia. Toda decisión y acción debe ser influenciada por su gloriosa presencia, y por eso Pablo dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando esta presencia gloriosa actúa en nosotros, comenzamos a reflejar el fruto del Espíritu y por ende la amabilidad, mejorando así nuestra relación con los demás. Dios no desea que sus hijos sean personas soberbias e insoportables. Al contrario, la Biblia nos exhorta a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios a cuidar nuestras relaciones personales entre nuestros semejantes. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entre cónyuges, maridos, amad a vuestras mujeres. Entre padres e hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. E incluso en las relaciones laborales, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. La amabilidad es uno de los productos del Espíritu trabajando en nuestras relaciones. Al vivir en obediencia, llenos del Espíritu, estos mandamientos bíblicos seguirán resonando y resonando en nuestras vidas, y así las malas cualidades serán sustituidas por buenas virtudes como la amabilidad. Y finalmente veamos los resultados de la benignidad. La Biblia muestra que la benignidad o amabilidad produce resultados positivos, y en primer lugar, la amabilidad ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma.
A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Cuando sabemos que no hemos ofendido a nadie y que nuestro trato ha sido justo con los demás, podemos sentir una especie de satisfacción y paz muy diferente cuando sabemos que hemos ofendido a otra persona. En segundo lugar, la amabilidad gana la confianza de la gente. Pablo habla sobre esto diciendo a los corintios: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. La mejor cosa que un hijo de Dios puede hacer para su Padre Celestial es ser amables con sus hermanos en Cristo. Las relaciones están fundamentadas en la confianza y en este caso la amabilidad nos ayuda para este fin. En tercer lugar, la amabilidad también suaviza el corazón duro y enojado de los hombres. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay un dicho que dice que para pelear se necesitan dos personas. Y la Biblia nos exhorta a no entrar en contiendas necias y no responder según la insensatez de la otra persona, sino de manera prudente y cortés. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si nuestras palabras no son ásperas, sino más bien pensadas y prudentes, aunque duela lo que diga, será edificante en lugar de destruir. Por ende, aún para hablar necesitamos amabilidad. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En general, la amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable y agradable, alguien en quien se puede confiar. No olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de su gracia. Pero si nuestro carácter es insoportable y nuestras palabras solo hieren, jamás tendremos el efecto que deseamos. Por esto mismo Pedro dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La amabilidad es un poderoso testimonio de nuestro cristianismo que le testifica al hombre que verdaderamente somos hijos del Todopoderoso. El evangelio predicado con benignidad ha convertido a más pecadores que el solo entusiasmo, elocuencia o conocimiento. En conclusión, la benignidad es la amabilidad sincera hacia los demás, es decir, todo lo contrario a un trato duro y áspero, así como el Señor trata a los creyentes. La benignidad no es cosa de temperamento simplemente, se trata del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, si estás luchando con problemas de carácter en relación con los demás, entonces necesitas arrepentirte de esta actitud y dejar que el Señor obre en tu vida. Examinémonos para ver si estamos desarrollando la bondad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos buscar la forma de manifestar y desarrollar este fruto del Espíritu en nuestras distintas relaciones, que a la vez nos ayudan a mantener la unidad en la familia y de la iglesia y en la sociedad a través de la comunión amable de unos para con otros en el amor del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.